Hola chicos, buenas tardes. Continuando con el capítulo Misión y Servicio a Cristo, la lección de esta semana se va a llamar Nuevo en todos los aspectos. La lectura bíblica la vamos a realizar conforme va a ir el video. Jesús, cuando llegaba a visitar a las ciudades, él hacía lo mismo, llegaba a las aldeas, enseñaba en las sinagogas, proclamaba el evangelio y obviamente iba adquiriendo fama. Y esta fama hacía que muchas personas fueran a verle, al grado de que a veces tenía que hacerse hasta muy a la orilla o se tenía que subir a la barca para que lo vieran y para que no estuviera tan apretado, porque era muchísima gente la que venía a verlo. Y dentro de esta multitud había por lo menos 3 grupos de personas. Para la primera clase de personas estaban solo los que iban a chismear, solo para ver de quién tanto estaban hablando. Inclusive iban porque querían encontrar cosas para acusarle. La segunda clase son los curiosos, los que no tenían mala intención, pero que tampoco creían en el Señor Jesús verdaderamente. Solo obviamente querían estar ahí para ver lo que hacía y se impresionaban y ya, eso era todo. Y la tercera clase de personas eran los que habían sido testigos de ese gran poder de Jesús, en quienes se había producido una fe verdadera. Es decir, sí creían realmente en el Señor Jesús, sí estaban ahí porque en verdad tenían fe en Él y le creían y querían seguir experimentándolo. Ahora en nuestra lectura vamos a ver la historia de Jesús y de Zaqueo, la cual nos ilustra ese camino en el que Jesús puede cambiar toda nuestra vida, al acercarnos a Él, al conocerle, al ver sus milagros, al estar más en contacto con Él. Y bien, ahora sí vamos a realizar la lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 1 al versículo 2, y dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y ahora sí, mi primer tema es cambio en el aspecto social y cultural. Bien, vamos a seguir leyendo, nada más esta es la introducción de quién era Zaqueo. Zaqueo era un publicano, es decir, era una persona encargada de recaudar los impuestos. Dice aquí, los publicanos de nacionalidad judía eran despreciados y considerados traidores porque oprimían al pueblo con la exigencia de los impuestos. Zaqueo era el jefe de aquellos despreciados recaudadores de impuestos, por lo que su riqueza provenía del dinero que obtenía al oprimir a los judíos tributarios. Este oficio para Zaqueo lo convertía prácticamente en un despreciado social, y entonces Zaqueo, al oír la fama de Jesús, queda impactado y quiere ir a ver a Jesús, quiere conocerle, quiere realmente ver qué estaba pasando con Jesús, y entonces ahí es donde procura verle. Aquí es donde pasa esa barrera del rechazo, pasa esa barrera de que todas las personas lo hacían a un lado o lo hacían menos o lo evitaban, despreciado y todo. Él pasó esa barrera porque él quería conocer a Jesús. Y ahora aquí el libro hace una pregunta, dice: ¿cuáles son aquellas cosas que el mundo o la gente te antepone para impedirte conocer a Jesús y llegar a un encuentro transformador con Él? ¿Cuáles son esas ideas que el mundo te está poniendo enfrente? Dios es malo, Dios no existe, si existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Sabes qué? Es que Dios no te ama, Dios te odia, Dios ni siquiera quería que nacieras. O sea, tantas y tantas ideas que el mundo te da que te está impidiendo conocer realmente quién es Jesús. Por eso yo les digo, vengan a ese encuentro real, a ese encuentro donde conozcan realmente quién es el Señor Jesús y no se queden con esas ideas que el mundo les está dando acerca de quiénes creen que es Jesús. Bien, mi segundo tema es cambio en el aspecto personal,
físico. Ahora vamos al versículo 3 de nuestra lectura, 3 y 4. Dice así: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahora Zaqueo, como les comentaba, procuraba ver al Señor. Ya había pasado esa barrera de desprecio, ya no le importaba, porque imagínense, ir a conocer a alguien, ir a donde tanto quieres ir, si eres despreciado, si eres rechazado, mucha gente te va a impedir ir a donde quieres ir. Mucha gente va a empezar a decir: ay, pues ¿para qué vas si ni siquiera te va a hacer caso? Ay, ¿para qué vas si eres chiquito? O no sé, muchas cosas. Entonces él ya había pasado esa barrera del desprecio y dijo: no, yo quiero conocerle, yo quiero ir a verlo. Ahora estaba sobrepasando esa parte física de él, porque decía la lectura, Zaqueo era de baja estatura. Entonces, si quería ver a Jesús, tenía que hacer algo para poder verlo, para poder saltar, por así decirlo, esa barrera física que él tenía. Dice que él corrió delante, se apresuró para ir a conocerle, y luego dice que subió a un árbol sicómoro para verle. Les voy a poner una imagen del arbolito que dicen que él se subió ahí. Y de hecho, también en una nota que leí dice que ese árbol estaba a 1000 metros de la plaza del centro de Jericó. O sea, sí estaba un poco retirado, y él hizo todo, corrió en medio de la gente, corrió desesperado para poder subirse a ese árbol. A pesar de su estatura, a pesar del rechazo social, él subió al árbol para poder ver a Jesús. Y de hecho, dice el libro que se dice que en aquel tiempo ni la gente adulta ni los ricos se atrevían a correr por la calle, y mucho menos a subir un árbol, ya que eso era algo vergonzoso. Pero Zaqueo ya había superado el qué dirán de la gente. Zaqueo superó la barrera de sus dificultades físicas, y aquí pregunta el libro: ¿cuáles son aquellas cualidades físicas que te hacen pensar que eres incapaz de servir y buscar al Señor? Muchas veces tenemos ideas pues realmente tontas, porque pensamos que somos muy jóvenes para servir al Señor, o ya soy muy viejo para servir al Señor, o me voy a meter al coro, pero mi voz es que no me da para servir al Señor. No, es que yo no tengo la voz como tal hermano, yo no sé, no tengo el conocimiento que tiene la hermana o el hermano para poder predicar el evangelio, y un montón de impedimentos que nos hacen que nosotros no podamos servir al Señor. ¿Cuáles son tus propios impedimentos? ¿Cuáles son tus propias carencias? A lo mejor que dices: es que no tengo estatura, no tengo conocimiento, no tengo edad, no tengo. ¿Cuáles son esas cualidades físicas o dificultades que tú piensas que tienes? Zaqueo aquí las quitó. Zaqueo prácticamente les dio la espalda y dijo: no me importa ser rechazado, no me importa que haya mucha gente y yo sea muy bajito de estatura, a mí no me importa, yo voy a conocer a Jesús. Así nosotros debemos hacerle, romper todas esas barreras, romper todas esas ideas que el mundo nos ha puesto para conocer a Jesús. Bien, mi tercer tema es cambio en el aspecto espiritual, y vamos a continuar con la lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 19, y ahora del versículo 5 al versículo 6, y dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Evidentemente, Zaqueo no pertenecía al primer grupo del que hablamos, donde solamente iban para acusarle, para husmear, para chismosear. Zaqueo no era de esos. Quizás a lo mejor en la primera instancia pertenecía al segundo grupo,
donde no creían, pero tenían esas ganas de verlo, esa curiosidad por saber de él, qué hacía, los milagros, verlos con sus propios ojos. Pero aquí nos dice que ya llegó al tercer grupo, a esas personas que ya realmente creen, que ya fue capturado realmente por el amor de Dios. Y ahora bien, Jesús le habla, Jesús levanta su vista y ve a Zaqueo y le habla. ¿Y cuál es su reacción? Hay dos cosas que dice acerca de su reacción. La primera es que descendió a prisa, o sea, su corazón atendió rápidamente a la orden que había dado el Señor Jesús y no dudó en ningún momento. Y ahora entonces esta primera reacción trajo como resultado su segunda cosa que dice, le recibió gozoso. Aquí es donde Zaqueo experimenta el tercero y más significativo cambio en su vida. Dice el libro, aquí es donde los escogidos de Dios experimentan el llamado que los regenera desde lo más profundo de su corazón, para obedecer a prisa y con gozo al llamado de su Salvador. ¿Te has preguntado cuáles son aquellos pensamientos o ideas que te alejan del Señor Jesús? ¿Qué ideas o pensamientos has traído contigo desde la niñez o de algún otro momento de tu vida y que te hacen pensar que no hay solución para ti? Muchas veces desde niños nos dicen, es que eres tonto, es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes cantar, tú no puedes convertirte en maestro, tú no puedes estudiar matemáticas, o eres muy tonto para hacer esto. O sea, un montón de cosas y un montón de ideas que traemos a lo mejor desde la niñez. Pueden haber sido tus padres, tus hermanos, tus maestros, tus compañeros de la escuela. Y el Señor hoy nos está pidiendo dejar esas ideas, traerlas al Señor Jesús para que Él las cambie. Bien, mi cuarto y último punto es cambio en el aspecto de relación social. Y vamos a finalizar leyendo los versículos 7 al 10 y dice así. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A la luz del texto que acabamos de leer, la gente que estaba alrededor, que vio la escena, que vio cómo Jesús llegó a su casa y todo eso, empezaba a murmurar, diciendo que Jesús había entrado con ese despreciado social, con ese que todas las personas odiaban. Y fue donde Zaqueo ahora sí se levantó, se vio ese cambio en él. Ahora, una parte importante aquí, cuando Zaqueo se levanta reverentemente a hablarle a Jesús, él no le dice Jesús, como lo habíamos visto en los versículos anteriores, sino aquí ya le dice Señor, lo cual lo está recibiendo como el Rey y Señor de su vida. Y ahora ya le permite ver de diferente manera a sus semejantes. Ya cambia su corazón y dice, todo lo que les he quitado se los voy a devolver. Hasta 4 veces más iba a devolver lo que les había quitado. Zaqueo fue impactado por Jesús. Su vida fue impactada, cambiada, su corazón también cambió, pero solamente al conocerlo a Él, al tener ese encuentro con el Señor Jesús, solamente así pudo resarcir todo el daño que le había causado a las personas. ¿Te has preguntado cómo está tu relación con Dios y tu relación con tus semejantes? ¿Sabes qué? No he perdonado, he herido y no he resarcido lo que he hecho. No amo a mi prójimo, no oro por él, o odio a tal persona, o desprecio a mis papás porque esto, porque no me dejan salir, porque no me dan libertad, porque no sé qué y porque no sé cuánto. ¿Cómo está tu relación con Dios?
¿Sabes qué? No me he acercado al Señor, no he orado lo suficiente, no he leído la Biblia como debo de leerla, no he tenido comunión con Él. Pregúntate, ¿cómo están estas dos partes en tu vida? Cualquier situación o cualquier aspecto de los que vimos, el social y cultural, el personal o físico, el espiritual y la relación social, que te alejen del Señor, solo se verá superado al experimentar una relación con Jesús. En un encuentro personal con Jesús, Él viene a ser el Señor de nuestra vida. Y entonces efectúa todos los cambios en todos esos aspectos de nuestra persona. Ya como conclusión, chicos, les digo, es tiempo de experimentar ese cambio en tu vida y por medio de eso tú puedas ser ese ejemplo, tú puedas dar ese testimonio de tu vida cambiada a muchos jóvenes que lo necesitan. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios los bendiga.